Bueno, hoy quiero compartirles una experiencia a la que yo le llamo mis prácticas del sillón. Eh, Porque me tiro en el sillón y simplemente me quedo quieto, medio dormitando, pero no es para dormir la siesta, sino es para entrar en contacto con mi interior, para contemplarme, para estar conmigo. Eh, y, y una de las cosas que me sucedió eh, en estos días fue que comencé como un viaje hacia adentro y en determinado momento eh, eh, conectado conmigo mismo, me empecé a sentir solo, empecé a sentir una gran soledad. Eh, y me llamó la atención porque yo vivo solo hace varios años eh, y, y nunca me he sentido solo, ¿no? Eh, Tengo la posibilidad de estar solo y también de estar con gente, tengo muchas amistades, tengo gente con quien contar, eh, me siento a gusto con los demás, pero también me siento a gusto estando solo, paso mucho tiempo solo y no me pesa. Pero en ese momento que iba hacia adentro y conecté con una soledad eh, que no era agradable. Era una soledad profunda y tampoco sentía la necesidad en ese momento de que hubiera alguien o de llamar a alguien. Eh, y bueno, me permití sentir esa soledad y también apareció como un miedo, ¿sí? Apareció también miedo eh, y, y- y era una soledad como que conectaba como con un vacío, ¿sí? Con un vacío interior. Eh, y hasta me aparecía la imagen como, como si fuera por un canal de parto. Eh, Me imaginaba yendo en el nacimiento, en un canal de parto, en donde uno está solo, eh, en una situación donde uno no sabe ni hacia dónde va, todo apretado, una situación totalmente nueva, peligrosa, desconocida. Eh, y, y bueno, fue una situación que perduró eh, y, y, luego se lo comenté a una amiga, mi amiga Marisa, y ella me dice, pero esa es la soledad existencial, me dice. Y, y qué cosa curiosa, sobre la soledad existencial yo he leído, he escrito, ¿sí? Pero claro, como muchas cosas que uno a veces lee, eh, pero no vivencia, ¿sí? Nunca había tenido esa vivencia de esa soledad tan aguda, ¿sí? Y ahí sí recordé a Irving Yalom, que habla sobre la soledad existencial, en donde él dice que la soledad existencial es algo que uno eh, eh, no debe combatir y él la separa de la soledad social, que la soledad social es cuando estamos aislados de los demás, eh, eh, cuando no tenemos contactos sociales satisfactorios y que dice él que esa soledad social hay que combatirla participando de grupos, ¿sí? Buscando tener relaciones más íntimas, en donde uno pueda abrirse hacia el otro. Eh, y, y
claro, ahí entendí que la soledad con la que había tocado era esa soledad existencial. Eh, eh, y que él dice que esta soledad existencial eh, se llama existencial porque tiene que ver con la existencia, ¿sí? Con esto de que venimos solos y nos vamos solos, con esta soledad que es infranqueable, o sea, es intransferible, no se puede compartir, no se puede combatir, eh, y también dice Yalom que esta soledad a veces se intenta tapar, a veces con relaciones y con un montón de cosas, ¿no? No queremos sentirla porque, claro, es muy profunda y, y de él dice que puede malograr las relaciones con otras personas, relaciones de pareja, porque eh, eh, no es una relación eh, que pueda dar satisfacción por sí misma, sino que se la está usando como un escudo, ¿sí? Para tapar esta soledad existencial. Y también luego estuve atendiendo a un paciente que tenía problemas de adicción y venía hace bastante intentando no consumir y que a veces les pasaba los fines de semana y en esto de frenar sus impulsos, me decía que había descubierto que cuando frenaba el impulso y estaba solo, era muy profundo esa soledad y le daba una gran tristeza y eso lo desesperaba y se daba cuenta que eso era lo que lo llevaba al consumo, ¿sí? Eh, entonces, parece que es una soledad la cual todos en determinado momento transitamos y no estamos acostumbrados, nadie nos ha enseñado cómo lidiar con esa soledad. Luego de estar en el sillón, en mi práctica del sillón, me levanté con esa soledad y me fui a caminar. Y, y mientras caminaba, eh, la soledad esa seguía pegada a mí, seguía sintiendo esa soledad. Y digo, bueno, ¿qué hago con esto? Y, y me di cuenta que podía aceptarla, que no había nada que hacer con esa soledad. La, la acepté, es como que dejé que estuviera conmigo. Eh, y al rato de caminar es como que se fue integrando a mi ser, ¿sí? Eh, Simplemente pareció como que se había diluido porque ya no la sentía presente, no aparecía con con esas otras emociones de miedo, ¿sí? De malestar, de incomodidad. Eh, eh, Así que me di cuenta que es como dice Yalom, a esa soledad lo único que queda es aceptarla, ¿sí? Eh, no hay que combatirla, hay que poder tolerarla y transitarla y saber que en muchas situaciones de la vida vamos a estar solos eh, o nos vamos a sentir solos y, y no hay nada que hacer. No tenemos que intentar escapar de esa soledad, cubrirla con actividades, cubrirla con otras relaciones, con comida, con sexo, con trabajo, ¿sí? Eh, con ponernos a ver películas, conectarnos al celular. eh, Creo que nos tenemos que dar el tiempo de poder sentirla, esa soledad infranqueable que es como decía unos autores que después estuve viendo, es como una soledad, la de Jesús en la cruz, ¿sí? Eh,
como decía también Bucay, en el canal de parto y en el ataúd hay lugar para uno. ¿Mm? Eh, Así que hay otra soledad que es a la que yo le llamo soledad vital, que es la soledad en donde uno a veces se queda solo, por ejemplo, yo para escribir, los artistas, ¿sí? Para encontrarse más con uno mismo. Eh, es una soledad que te revitaliza, ¿sí? Para meditar, supongamos. Eh, eh, pero esta soledad existencial, la característica que tiene eh, es que uno se siente como aislado y separado de todo, ¿sí? No se siente unido ni a los demás, ni a las cosas, y, y puede acarrear también otras emociones como angustia, como miedo, como frustración, eh, tristeza. Y bueno, creo que no hay otra cosa que hacer es poderla sostener, aceptarla, transitarla. Eh, y, y creo que en la medida en que podemos trabajar con estos aspectos internos, al trabajo yo le llamo a esto, ¿no? Darse el espacio para sentirlo, conectarnos con eso, es que nos vamos conociendo a nosotros mismos. Y justamente eso es la autoestima, ¿sí? No vamos a lograr autoestima simplemente a veces leyendo un libro eh, o diciendo, bueno, me tengo que querer a mí mismo, sino que la autoestima se relaciona con esto de conocernos, ¿sí? De llevar la atención hacia nosotros mismos. Eh, y al principio es incómodo, es como el meterse en el barro, digo yo, ensuciarnos, desesperarnos, quedarnos ahí, eh, perdernos, pero justamente es todo lo que hay en nuestro interior y, y después de todo eso es cuando uno se siente más íntegro, siente que uno se conoce un poco más y deja uno de tener miedo a sí mismo. Así que bueno, les quería hablar sobre esto, sobre la soledad existencial, que es diferente a la soledad social y a a la soledad vital, ¿sí? Que nos permite crear. Así que bueno, eso es todo.